Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Matías Pantaloni. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pues un placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias, un placer estar aquí. Matías es Head of Product de Power MBA y además es creador del podcast Desarrollo Profesional. Matías, la primera pregunta que le hago a mis invitados es ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Eh, uf. ¿Quién soy? Pues una persona con 36 años, con más canas que años, y que trabajo en diferentes cosas a la vez. Soy un híbrido entre trabajar para una empresa y tener mi propio negocio a raíz del podcast, que como tú has comentado, pues es una forma en la que, bueno, comparto lo que aprendo y a través de ahí, con el tiempo, he ido generando diferentes fuentes de ingreso. Entonces, soy un mix, un híbrido o como lo quieras llamar, básicamente. Ujú. Yo estoy en una situación similar porque tengo mi Ujú. trabajo, tengo mis proyectos ahí aparte y te quería preguntar, ¿cómo comenzó tu carrera profesional? Eh, ¿Cómo comenzó? Pues yo estudié arquitectura, terminé en 2010, la peor carrera y el peor momento de la historia para el peor momento de la historia para ser arquitecto, la verdad, para lanzarse al mercado. Eh, Empecé trasteando un poco en algún estudio, trabajando gratis y tal, porque la fiesta no estaba como para otra cosa, y rápido me di cuenta de que no solo el mercado no iba a mejorar en breve y que si quería trabajar de arquitecto me tenía que ir muy lejos y no sé por qué no me apetecía en ese momento, sino que además lo que estaba descubriendo que era el mundo de la arquitectura de verdad, tampoco era lo que yo creía. Y para estar tirando líneas en un despacho para otro y tal, dije, voy a empezar a hacer cursos de negocios, a ver qué es esto. Me llamaba la atención, empezaba a leer libros, empecé a hacer cursos y me di cuenta que me fascinaba ese tema. No sabía qué es lo que quería hacer, pero descubrí que quería dedicarme a algo más relacionado con el mundo de los negocios, más que ser arquitecto, que también puedes estar en el mundo de los negocios dentro de la arquitectura, pero no sé. Me di cuenta que tenía que cambiar y así empecé. Lo que pasa es que yo empecé, eh, tenía un poco de dinero ahorrado de algún concurso de arquitectura que había ganado y tal, y decidí lanzarme, me puse con esto de los negocios y me puse a emprender desde el absoluto desconocimiento, pero al menos era muy barato. Y probé varias cosas que no me funcionaron. En ese entretiempo me hice un MBA como plan B, C, F, G, H, I, J, K, de emprender y efectivamente, bueno, me funcionó bien lo de emprender, pero en ese MBA conocí un profesor al que le gusté mucho y terminé trabajando para él, llevando la expansión de una cadena de restaurantes muy, 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 muy pequeñita en la ciudad de Valencia. Y así es como realmente empecé, resumiendo mis primeros, digamos, 5 años profesionales. Ajá. ¿Y cómo se fue desarrollando tu carrera profesional para llegar a donde estás hoy día? Bueno, estuve 3 años trabajando en esa cadena de restaurantes, llevando la expansión, pero aprendí muchísimo, me gustaba, pero ese gen, entre comillas, emprendedor siempre estaba ahí. Lo pude calmar un tiempo, pero yo quería algo mío. No quería dejarlo todo por montarme mi negocio, porque tampoco sabía qué hacer y me di cuenta al montar las primeras cosas que no era tan fácil, pero dije, pero algo mío quiero. Y ese algo mío fue un podcast. En ese momento yo empezaba a escuchar podcasts, me gustaba lo que hacían otras personas y dije, ¿y por qué no lo hago yo? Y así empecé puro hobby y con más desconocimiento para variar en mi vida, pues empecé el podcast que poquito a poco fue cogiendo tracción, fui variando, fui cambiando cosas, le fui dando una vuelta bastante grande de cómo era al principio, hasta que generé cierta audiencia y el día que decidí que no quería trabajar más en la empresa en la que estaba trabajando porque mi puesto no tenía sentido y si no me iba yo, un día me iban a decir, mira, es que aquí ya no hay nada que hacer y me iban a despedir, eh, di el salto y dije, tengo dos opciones. Una, o bien busco otro trabajo y ya está, o trato de monetizar el podcast. Y entonces me di un plazo de tiempo indeterminado, pero en un orden de magnitud menor a un año para monetizarlo. Y me puse como loco, pues yo estaba hablando, el podcast se llama Desarrollo Profesional, y me puse como un loco a hacer cursos sobre ello. Y lo que hice fue, esto te hablo esto era 2016 cuando empecé el podcast, pues empecé a hacer
en abril de 2017, marzo-abril, empecé a hacer los primeros cursos y dije, bueno, como yo he hecho un MBA que me ha costado una pasta y hay muchas cosas mejorables, yo voy a hacer mi propio MBA. Más de ir por casa, es cierto, pero lo voy a hacer accesible a todo el mundo, que sea súper barato y voy a quitarme todos los costes gordos que tiene un MBA, la presencialidad, el tener aulas, el tener profesores, que no siempre aportan un valor diferencial y lo voy a hacer a mi rollo. Y así empecé a monetizar el podcast y empecé a vivir, no me iba a hacer millonario, pero empecé a vivir de ello. Me fui liando, todo eso fue creciendo poco a poco hasta que hasta que vivía de mi propio negocio, ya digo, sin florituras, pero llegué a igualar en ese momento lo que estaba cobrando en mi empresa anterior y pasaron 2 años. Y lo que para mí durante mucho tiempo había sido un sueño de decir, ostras, voy a crear mi propio proyecto y voy a vivir de él, pues me di cuenta que no era feliz porque estaba todo el día en casa, recluido, grabando clases, grabando podcasts, yo solo, no hablaba con nadie, era un negocio de mí conmigo mismo, ya está. Sí. No tenía compañeros, no es trabajar en remoto, es que no tenía compañeros. ¿Sabes? No tenía con quién hablar en ese sentido, ni compartir inquietudes. Se juntó porque mi mujer fue cambiando de trabajo y nos fuimos mudando de ciudad dentro de España, yo iba detrás, entonces se juntó con que estaba a veces en ciudad donde no conocía literalmente a nadie, todo el día en casa, no estaba feliz y dije, yo necesito trabajar con gente. Entonces, para trabajar con gente, me tengo que unir a una empresa. Yo creía que eso no lo iba a hacer jamás, por un tema hasta propio de orgullo, y me di cuenta que, a pesar de haber conseguido lo que yo pensaba que era súper importante en mi vida, no era feliz. Y dije, bueno, pues voy a buscar un proyecto que, ya que me voy a unir a algo, a alguien, y voy a trabajar para otro jefe, que no era mi mayor ilusión, al menos lo voy a hacer trabajando para alguien que pueda aprender un montón, que yo pueda aportar un montón, que lo disfrute, que me gane bien la vida con ello y que sea compatible con lo que yo ya estaba haciendo, porque es una fuente de ingresos importante. Y así, sin prisa pero sin pausa, me puse a buscar, la verdad es que tuve la suerte de que pude abrir varias oportunidades, varias puertas importantes en mi vida, o sea, en proyectos importantes, con Nacho González Barros, que fue el creador de InfoJobs, con la gente de Factorial, estuve hablando en su momento, hasta que un día pues también hablé con unos señores que también habían empezado a hacer su propio MBA en 2017, pero con una ambición, unos recursos completamente diferentes a los míos. Tenía mucho encaje con lo que yo estaba haciendo, nos conocimos, me hicieron una propuesta que a mí no me cuadraba porque requería irme a Madrid. Yo justo me acaba de mudar a Barcelona con mi mujer y les propuse trabajar en remoto y 2 semanas allí, 2 semanas en Barcelona. En ese momento el remoto, pues ellos no lo vieron, se quedó ahí y un año más tarde nos mudamos a Madrid de nuevo por el trabajo de mi mujer y entonces fui y les volví a tocar la puerta. Le dije, sí, es que el proyecto me mola. Hacemos una cosa similar. Yo muy pequeñito, pero creo que puedo aportar mucho valor y entré en The Power MBA. De hecho, yo les hice el programa de Digital Marketing junto con Víctor Rodado y a partir de ahí pues me uní, me fui liando con ellos cada vez más, pasé a formar parte de su plantilla ya con una implicación muy diferente y terminé llevando toda la parte de producto que de Power MBA o de Power Business School, producto es la parte donde creamos los diferentes programas formativos. Y hasta el día de hoy. Qué bueno, qué Pues interesante. te he resumido mucho, también te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, pero es súper interesante ver eso, que tienes una ambición, la consigues, luego ves que de verdad no es lo que tú esperabas y al final Bueno, es que buscas la forma de... a veces nos equivocamos con lo que deseamos. Sí, idealizamos mucho ciertas situaciones también. Sí, ojo, que igual si hubiera hecho otra cosa con un resultado diferente, es como todo, pues si con lo mío hubiera estado generando 1.000.000 de euros al año, por decirlo de alguna manera, igual contrataba gente solo para que me entretuviera, Claro, por decirlo eso de es. alguna manera, no era el caso. Entonces, no era feliz y tampoco me iba por un camino que me pudiera dar una ventaja económica brutal de cara a hacerlo 5 años. Y fue así, y sinceramente, bendito el día que di el paso y tomé la decisión, que fue dura para mí porque era, era como contradecirme a lo que yo había pensado durante muchísimo tiempo. Yo para mí, trabajar para otros siempre había sido como, si no me queda más alternativa, es lo que hay, pero ya me montaré algo yo. Y de repente era yo el que estaba buscando trabajo sin necesitar la parte económica. Claro. Por un tema de que realmente no estaba siendo feliz con lo que había planteado, pero bueno, bendito el día que tomé la decisión, si te soy Pues sincero. sí, desde luego.
¿Y tienes algún otro proyecto, además de desarrollo profesional, por tu cuenta? Bueno, a ver, yo tengo el podcast, Desarrollo Profesional. Hace poquito he empezado también a crear contenido en YouTube. Después tengo mi formación que se llama Core Skills, donde formo sobre temas de habilidades que necesitas desarrollar para crecer profesionalmente, que está muy ligado con el contenido que yo genero. Y después, más que proyectos, tengo, por ejemplo, compramos hace cosa de un año y un mes, ahora compramos entre varias personas dentro del ecosistema de Power MBA, entre diferentes empleados y algunos de los socios, compramos una empresa que se llama Mini Planta, que es un e-commerce de mini plantas, bastante indicativo. Las cosas de mi vida son bastante indicativos el nombre, no sé por qué de una forma u otra. La compramos, pero yo no estoy en el día a día, es más figura de que invertimos, más que comprando la mayor parte del capital entre nosotros y tengo otro proyecto donde estoy desarrollando un software relacionado con la generación de contenido, pero que va sin prisa pero sin pausa. Pero que ahora no estoy volcado en él. Es un side project. Side project. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con tu proyecto principal? Con tu web, con el podcast? Básicamente yo lo que ayudo es a que la gente que se quiere meter caña y que quiere crecer profesionalmente, que quiere que le asciendan en su trabajo, que quiere encontrar un trabajo mejor, que quiere disfrutar más de su trabajo, que se quiere exigir y quiere realmente, yo siempre lo digo, si te vas a pasar un montón de horas trabajando a lo largo de tu vida, pues ya que estás, aprovéchalas y trabaja con cabeza y dale caña. Entonces, lo que yo enseño, tanto en el podcast como en los cursos, es a eso, a la gente que se quiere meter caña, que al final hay una serie de habilidades que son necesarias para crecer profesionalmente, que suelen ser barreras para crecer, que no las encuentras habitual, que casi tienes que formarte por tu cuenta porque no están por ahí. Con la experiencia, con el darte piñas, pues yo lo que hago es básicamente acelerar ese proceso. Es un poco, en cierta medida, compartir lo que yo he aprendido en los últimos años de carrera que me han hecho pasar de arquitecto sin oportunidades profesionales a que hoy en día pues me vaya bastante bien la vida como profesional y pueda y sobre todo para mí lo que me genera mucha tranquilidad en mi situación actual es que tengo más oportunidades profesionales de las que soy capaz yo de abordar. Y eso a mí me genera una capacidad de elegir en lo que trabajo y de ser feliz con mi trabajo muy grande. Entonces, básicamente, pues enseño todo lo necesario para llegar a un punto así, que es lo que yo considero éxito profesional. Trabajar donde quieres, para quien quieres, como quieres, cuando quieres y además ganarte bien la vida con ello, porque si todo esto es así, pero estás sobreviviendo a nivel económico, no tiene ningún sentido. Claro, eso es. ¿Y si volvieras a empezar de cero hoy, qué harías? ¿Con tu experiencia y demás? ¿Desde dónde exactamente? Si volvieras a empezar desde cero con tu proyecto, con desarrollo profesional, por ejemplo, con el podcast Ah, y con bueno, la... bueno, bueno, clarísimamente no habría empezado un podcast. Ujú. Habría empezado en YouTube. Clarísimamente, clarísimamente, clarísimamente. Fue no voy a decir el gran error, Ujú. pero, pero si el mismo esfuerzo que le he dedicado al podcast se lo hubiera dedicado a YouTube, el mismo esfuerzo y la misma cabeza, habría sido diferente. Me arrepiento de no haber empezado antes con YouTube. Me arrepiento de no haber dedicado ese mismo tiempo a YouTube. Ujú. Por un tema, bueno, pues, pero lo que pasa es que lo he aprendido con el tiempo. Claro. Que es que en YouTube tiene unas audiencias contando exactamente lo mismo, o de la forma adaptada para YouTube, tienes unas audiencias completamente diferentes a las que tienes en el mundo del podcast. Lo comentábamos antes, yo tengo unas 160.000 visualizaciones en el podcast al mes, que en el mundo del podcast es una cantidad, vamos a decir, decente. Hay podcasts que hacen eso por episodio, podcasts estadounidenses, o incluso seguro que el The Wild Project de Jordi Wild hace eso por episodio. Bueno, seguro, ¿vale? Pero dentro de tal, de hecho, el otro día me saltaba en Spotify que estoy entre el 1% de los podcasts con más seguidores. Y tengo como 130.000 seguidores entre las diferentes plataformas que me generan 160.000 visualizaciones al mes. Eso en YouTube no es nada. Es como, entre comillas, cualquier persona que hace unos vídeos de vez en cuando puede llegar a eso fácilmente. Y yo aquí estoy después de 1.300 y pico episodios de podcast. Claro. Entonces, ese mismo esfuerzo dedicado a YouTube yo creo que habría dado resultados extraordinariamente diferentes. Pero bueno, me he dado cuenta tarde,
no pasa nada, mejor haber hecho esto que no haber hecho nada, ya le estoy metiendo caña a YouTube y ya veremos dentro de 4 años dónde estoy con YouTube, que ahora tengo que demostrar que YouTube puede dar mucho más. Eso es. Y bueno, ahora con el tema de los shorts y demás, yo he visto cuentas que han crecido Sí, exageradamente sí, bueno, rápido. otra cosa es, claro, los shorts ahora dentro de YouTube, yo creo que ha desvirtuado mucho el tema de las visualizaciones. Una cosa es las visualizaciones de los vídeos de YouTube y otra cosa es, y de hecho lo están separando a posta en las estadísticas, la de los shorts, porque funciona completamente diferente. Tú puedes tener, eh, si yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿100.000 visualizaciones en un vídeo de TikTok o en un vídeo de YouTube? Hombre, está claro que en YouTube. ¿Qué Y YouTube prefieres? normal. Claro, YouTube normal. ¿Qué prefieres? ¿100.000 visualizaciones de un vídeo en TikTok o 20.000 en un vídeo de YouTube? Yo 20.000 en un vídeo de 20.000 en el YouTube YouTube. Sí, sí, y sí, no sé desde hasta luego. dónde bajaría, para equiparar. Probablemente 10.000, prefiero 10.000 en YouTube que 100.000 en un vídeo de TikTok. Sí, sí, sí. Desde luego. Entonces están desvirtuando todo un poquito eso, pero que sí, que Ujú. la audiencia está en YouTube. ¿Y qué es lo que te motiva a día de hoy? ¿Lo que más te motiva para continuar? Buena pregunta. ¿Qué me motiva para continuar con todo lo que estoy haciendo? Pues puede parecer una tontería, pero yo ahora estoy recogiendo los frutos de lo que empecé a hacer hace muchos años, desde que empecé a empujar, desde que empecé en 2016 el podcast, realmente los frutos los estoy recogiendo ahora. Entonces, lo que me motiva a la hora no es lo que estoy recogiendo, sino lo que estoy sembrando y que dentro de, por ejemplo, 3 4 años voy a recoger en YouTube. Ujú. Qué bueno. Es que es una visión realmente bastante a medio largo plazo, pero que lo pienso y digo, joder, si ahora estoy recogiendo esto con lo que hice, que lo veo como algo pequeñito en el pasado, ahora que estoy empujando más, que lo estoy haciendo con más cabeza, con más sentido y en canales y de la manera que puede crecer mucho más, dentro de 3 4 años, ¿qué estaré consiguiendo? Eso es lo que me motiva. Eso ahora mismo me vuelve loco y no voy a decir otra cosa por no sonar ordinario, pero vamos, eso Qué es para bueno. mí mi motivación ahora. Qué bueno. ¿Y qué es el éxito para ti? Hacer lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, básicamente, Ujú. y ganarme bien la vida con ello. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Tiempo libre, seguro. Evidentemente, pues si yo me conformara con simplemente mi trabajo, pues ya está, es mucho más fácil. En cambio, pues tengo que grabar un episodio al día del podcast, un vídeo a la semana en YouTube y ya me parece que estoy haciendo poco y estar en mil movidas. Simplemente lo que pasa que, a ver, que es malo. Yo sé que tengo que equilibrar mucho para no pasarme, porque lo que pasa es que me gusta tanto lo que hago que yo no lo percibo. Yo sé, esta conversación la he tenido muchas veces con gente que no piensa igual y que me dice, no, es que te pasas el... Es que eso es casi ser workaholic o adicto al trabajo. Que no, es cierto, porque después compensa bastante bien con mi edad. Tengo 3 hijos a los que no le falta atención mía. Lo que hago es ser un loco que trabaja muy pronto por las mañanas para cuando ellos están durmiendo yo poder, pues esta mañana a las 5 y pico de la mañana está grabando 2 episodios del podcast. De hecho, se puede ver en los podcasts de hoy que es de noche. Ahora se está haciendo de noche porque ya es un poco más tarde. Pero, eh, pero evidentemente renuncio a tiempo libre. Lo que pasa es que para la persona que concibe el trabajo como una necesidad de hacer algo para traer dinero a casa y punto, mi forma de trabajar pues no lo entiende, porque entonces dirá, no, es que te pasa el día trabajando, eres un adicto y tal, pero es que para mí mi vida y mi trabajo están muy ligados porque me encanta lo que hago. Es como si hay una persona que se puede ganar, imagínate que tú te puedes ganar la vida, pues no sé, haciendo cualquier hobby que tengas y te pagan bien por ello. Y es un hobby que no hace mal a nadie, que tú eres tremendamente feliz haciendo ese hobby, surfeando. Pues me parece raro que alguien le fuera y le dijera, joder, eres un adicto al trabajo que te pasas el día surfeando. Claro. Entonces, ¿he perdido algunas cosas en mi vida personal? Seguro, seguro, claro que sí. Podría haber viajado más, por ejemplo. Sí. Ahora complicado, con peques tan pequeños es más complicado, Claro. pero sí, seguro, pues he renunciado a tiempo libre. Ujú. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Pues, pues no lo sé.
Nunca me lo he preguntado. El mejor momento de mi carrera profesional. Yo pienso que ahora estoy en mi peak, podríamos decir. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera profesional porque es cuando más cosas que me gustan estoy haciendo, cuando mejor me está yendo económicamente por ello y encima tengo mucha capacidad de decisión en todo lo que hago. Entonces, ojalá dentro de unos años este no sea el mejor momento, pero actualmente lo es. Ajá, qué bueno. Pues vamos a pasar un poco ya a la parte de organización, productividad y demás. Y Venga. te quería preguntar cómo organizas tu día a día, teniendo en cuenta tu trabajo, el podcast, los niños, etcétera. Bueno, yo me organizo la semana. Antes de empezar la semana o los lunes a primerísima hora, yo me organizo qué es lo que voy a hacer esa semana. Pues voy a grabar estos episodios del podcast, tengo que hacer el guión de YouTube, esto no sé cuánto, después voy a trabajar. Claro. Que a todo esto tengo un trabajo y en un trabajo con cada uno de los retos, de las cosas que quiero conseguir o que quiero perseguir esa semana. Ahora, desde que he sido padre, a todo esto tengo que añadirle una capa de imprevistos. Es decir, yo antes de ser padre, pues tenía una capacidad de predecir lo que iba a hacer a lo largo de una semana brutal. Brutal, brutal, porque no era un tema más, solo tenía que superar la pereza que todos de vez en cuando tenemos, por ejemplo, el de despertarnos pronto, ¿vale? Sí. Ahora no, ahora es que puedo tener una mala noche, esta semana o la semana pasada han estado súper enfermos y te hablo de noches donde me pasa cada 2, 3 meses máximo, tengo 2, 3 noches seguidas donde duermo cero. Literalmente cero. La primera noche cero, la segunda prácticamente cero, la tercera igual ya duermo 3, 4 horas y así. Claro, cuando eso sucede, cuando he tenido una mala noche en general con los peques, eso me revienta la agenda. Si yo aprieto mucho la agenda y me organizo milimétricamente todo lo que tengo que hacer, me explota y ya no cumplo lo que tengo que hacer. Entonces simplemente he dejado de ser tan ambicioso en todo lo que tengo que hacer a lo largo de una semana. Y eso es fundamental para realmente ser productivo y no frustrarte por el camino, porque si yo me organizo toda la semana y siempre me la explotan, porque nunca hay una semana, tú lo sabes, tú Claro. has sido papá hace poco, Sí, pues, sí, sí. pues yo tengo una peque de 3 meses y mellizos de 2 años. Pues eso es como un cóctel molotov, es como irte a la guerra y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues lo que hago es, hay cosas que tienen que salir sí o sí, que son el vídeo y los 5 episodios del podcast, tengo que ir a trabajar y a partir de ahí, oye, si tengo más tiempo, a veces no puedo ni grabar todos los episodios, que me ha pasado en las últimas semanas, no pasa nada. Tampoco me martirizo, no tengo la presión de decir no puedo fallar ni un día en el podcast porque si no, la realidad es que no afecta mucho y bueno, pues tengo que hacer cosas que sean compatibles tanto en lo personal con lo profesional y al revés. Claro. Sí, yo creo que tener esa flexibilidad es clave para no frustrarte y no estar siempre quemado porque no has conseguido llegar a donde querías. Claro, o sea, si yo esta noche paso una mala noche y mañana, en lugar de levantarme a las 5 y pico, 6, me tengo que levantar a las 8 y media, porque es que necesito esas. Normalmente, cuando están mal, sí que es cierto que al final terminan durmiendo un ratito. Igual tengo una hora por ahí. Bueno, pues es lo que hay. Si esa mañana tenía planificado hacer 2 o 3 episodios, pues no puedo. Lo tengo que hacer más tarde, por la noche o cuando sea, o mañana. Ujú. ¿Y de media cuánto dirías que dedicas a lo profesional? Sumando trabajo, podcast, YouTube y demás. Pues más o menos, vamos a ponerle de 6 de la mañana a 7 de la tarde, más o menos, teniendo en cuenta que yo esto lo escucha la gente y dirá, vaya, menudo chalao, a workaholic. A ver, y te diría que está incluso más. Yo normalmente a las 7 de la tarde corto. Suelo cortar para estar con los peques, duchar, cena, bla, bla, bla. Porque además los tíos se van a dormir tarde. Ajá. Em, em, ¿Qué iba a decirte? Es que mi vida está tan integrada en mi trabajo, y mi trabajo en mi vida, que yo te digo de 6 a 7, igual después estoy con los peques y estoy pensando en algunas cosas, pero Claro. tampoco trabajo que el 100% del tiempo esté absolutamente atento. Es decir, me doy concesiones, ¿no? No me vas a ver prácticamente nunca trabajar comiendo delante del ordenador y cosas así, decir, pues tengo que hacer más, tengo que hacer más. Sí, sí, No, sí, tío, sí. yo voy a comer y quiero descansar la mente y tener una conversación agradable con un compañero, con un amigo, con una persona con lo que sea. Entonces, y yo, por ejemplo, los sábados y los domingos por la mañana también trabajo. Trabajo cuando están durmiendo todos y cuando ya se despiertan, normalmente corto. Entonces estoy de 5 y media, 6 hasta las pues, 8, 8 y media, 9, depende a la hora que se despierten los peques, básicamente ese día.
Y hago esas horas, pero porque me ayuda a mantener sobre todo la rutina durante la semana. Si me levanto muy pronto entre semana y los fines de semana no lo sigo haciendo, después el lunes me cuesta barbaridades arrancar. Entonces eso lo mantengo y después ya el fin de semana normalmente no trabajo de ponerme delante del ordenador. Pero sí que es cierto que al final, cuando sobre todo tienes tu propio negocio, tienes mucha implicación de lo que estás haciendo, pues a lo largo del día pues se me ocurren cosas y pienso, y digo, ostras, ¿cómo se nos ha ocurrido esto? Y me autoenvío un email para acordarme y ya el lunes lo procesaré. O me voy a dormir y estoy leyendo un libro súper interesante sobre no sé cuánto y digo, ostras, esto lo podría aplicar aquí, 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 y me tomo una nota, me la envío por email y digo, ya lo procesaré. Pero es una mezcla, no hago un corte drástico, estoy trabajando, no estoy trabajando. Que yo sé que hay gente que no comulga con esto y dirá, está chalado, pues bueno, puede ser que esté chalado, pero es mi forma de hacerlo y con la que yo disfruto porque me encanta lo que hago, porque me encanta lo que hago. Es como, pues eso, pues el surfero que cuando no está surfeando se va un rato sale a correr o al gimnasio para estar un poquito más en forma y cuando va a comer pues cuida más su alimentación porque eso le permite después rendir mejor, pues es exactamente lo Claro. mismo. Ujú, qué bueno. ¿Y qué herramientas utilizas para organizarte? ¿Calendario? ¿Lista de tareas? ¿Tienes algo así favorito? Básicamente Google Calendar. Y Ujú, Google Calendar y el email. Yo el email lo utilizo, además de para comunicarnos como sí. hacemos todos, lo utilizo como el cajón desastre. Lo utilizo como memoria. Yo tengo Mm, muy mala memoria. Y, por ejemplo, el tema del podcast, que la gente me dice, ¿cómo se te ocurren tantos temas para hablar después de tantos episodios? Pues porque de leer, de tener una conversación, de esta entrevista que estamos haciendo, se me puede ocurrir un podcast, un episodio, claro. y lo que hago es me lo envío al email. Me pongo Ujú, pod, 2 puntos. Y ahí lo tengo etiquetado, se me ordena una carpetita en el email automáticamente. Digo, qué hablar bueno. sobre no sé cuánto y estoy constantemente, pues todas las cosas que se me ocurren, que sé que se me van a olvidar dentro de 5 minutos, por más que a veces sean muy importantes, pues me las Sí. envío al email. Entonces, cuando en el momento del día que yo me pongo a procesar el email, oye, pues igual tengo 3 ideas que me he puesto para el podcast, una para YouTube, no sé cuánto. Entonces, pues ya me la llevo a una hoja de cálculo donde tengo listado de todos los episodios del podcast Ujú, o lo convierto en una tarea que lo pongo en Google Calendar. Para mí Google Calendar yo tengo configurado el navegador para cuando abro una pestaña en el ordenador, aquí o en el portátil, eh, se me abre Google Calendar. claro. Ujú. Porque ahí no tengo listas de tareas, no tengo nada. Lo tengo todo en Google Calendar. Y si está fuera de Google Calendar, es No como que existe. no existe. No, es como lo utilizo ahí. No me funcionan las listas de tareas. A mí no me funcionan Ujú, porque si lo único que hago es cargarlas de cosas que después no cumplo. claro. He Ujú, probado gestores de proyectos y tal, pero para organización mía, que al final lo que tengo son 4 palancas que tocar, no me hace falta por ahora un gestor de proyectos. ujú. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? La principal distracción soy yo. Ujú, Yo mismo, o sea, las ganas de decir, estoy quemado, me voy a hablar con este o con el otro y que esa conversación que puede ser de 5 minutos se alargue y te pones a hablar de otros temas. Yo, de verdad, la mayor distracción soy yo mismo. El resto de distracciones que vienen de fuera las tengo controladísimas. El tema, por ejemplo, pues el móvil. Tengo puesto que por geolocalización, cuando llego a la oficina de Power MBA, se activa el modo trabajo que he configurado y lo que hace es que da igual quién me llame, que no me va a saltar el teléfono salvo 4 personas. ujú. Y si me intentas llamar y estoy justo en modo trabajo, pues básicamente te sale como si yo estuviera ocupado. Y después ya cuando decido quiero devolver llamadas, miro qué llamadas tengo y las devuelvo. Pero no estoy constantemente bombardeado de llamadas de teléfono, todas las notificaciones fuera. Muy importante trabajar con cancelación de ruido, con cascos como estos o con otros que tengo más grandes, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Y algo que te haga ser más productivo? ¿Algún ritual que tengas tú o algo No, que te no. Para haga... mí, en mi caso, bueno, la productividad para mí nace de tomar buenas decisiones Ujú, y el resto son cosas que puedes hacer para pulir, para ser un poquito mejor, pero lo gordo, lo grande de la productividad nace de tomar buenas decisiones. Y más allá de eso, que es un tema para hablar 40 horas seguidas porque da para mucho, para mí puedo hacer todo lo que hago gracias a levantarme pronto. Si no, sería imposible. Sería imposible porque entraría pues, en el horario normal que tengo del trabajo, que termino a las 7 y que ahí desconecto. claro. Vale, pues vamos a pasar un poco al apartado de redes sociales y demás. Y te Venga. quería preguntar, qué te impulsó a crear contenido en redes sociales? Bueno, yo realmente en redes sociales la verdad es que genero bastante poco contenido. Ujú,
Y fallo mío y muy mal que lo hago y sé que es un gran fallo y un gran coste de oportunidad que tengo. ¿Qué me impulsó a generar contenido? Ujú. Sea o no en redes sociales. Sí, 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 en general. Como te comentaba antes, las ganas de crear algo mío. Y no sé por qué en ese momento me sentía muy cómodo con el podcast, porque era como, el podcast es muy agradecido a la hora de grabar, porque requiere muy poquito. Si grabas simplemente te hace falta un micro medianamente decente, tampoco malabarismos, te hace falta para que se escuche bien y ya está. Y es muchísimo más fácil grabar en formato podcast que grabar en vídeo. No te hace falta una cámara, no tiene que haber luz, no tienes por qué estar ni peinado ni bien vestido, puedes grabar en el interior de un coche que está bien acondicionado acústicamente y se escucha muy bien, en cualquier circunstancia. Y lo vi muy agradecido, dije, tengo ganas de compartir lo que yo voy aprendiendo por el camino, mis inquietudes, mis reflexiones y encima tener un proyecto que sea mío. Monetizo, ¿no? En ese momento no pensaba en monetizar cuando arranqué, tengo ganas de hacer algo y así me metí de lleno. Ujú. Genial. ¿Y cómo organizas el contenido que publicas? Ya sea el del podcast, el de los vídeos de YouTube. Pues realmente no tengo una organización especial. El podcast es un podcast diario de lunes a viernes. Tengo una hoja de cálculo en Google Drive donde básicamente tengo apuntados los 1000 y pico episodios todos y ahí voy apuntando, pues por ejemplo los de toda esta semana ya los tengo preparados, no todos están grabados y a medida que se me van ocurriendo ideas las voy poniendo de forma aleatoria completamente como siguientes episodios y en YouTube me he propuesto tener un vídeo a la semana básicamente, pero no tengo una estrategia clara. A ver, a veces con el tiempo iré vinculando un poco el contenido del podcast con a veces lo que hago en YouTube, pero no, a veces lo he intentado y he estructurado como mucho los temas. Venga, esta semana, pues los lunes, en un momento del podcast dije, los lunes voy a hacer de este tema, los martes de este, los miércoles de otro, por ejemplo, uno de desarrollo de carrera, otro de habilidades, otro de gestión de personas, y esas estructuras rígidas no aportan ningún valor principalmente a la gente que lo escucha y a mí me complica la vida de sobremanera. También porque, a ver, si yo solo me dedicara a esto, a crear contenido, probablemente el enfoque cambiaría y podría Claro. profesionalizar algunas cosas y decir, no, es que el vídeo que voy a hacer va a estar súper ligado con los episodios de esta semana para llevar tráfico del podcast, donde tengo mucho tráfico, a YouTube, donde por ahora tengo poquito tráfico porque acabo de empezar y la newsletter va a estar también ligada y no sé cuánto, pero la realidad es que yo necesito crear un sistema que sea súper simple para poder seguirlo habitualmente con el ritmo de vida que tengo. Claro. Porque a todo esto tengo un trabajo normal, un trabajo que requiere muchísimas horas y muchísima cabeza. Entonces, pues hay cosas que tengo que sacrificar. Si solo me dedicara a crear contenido, pues sería diferente. Y si, al igual que si solo trabajara, sería diferente. Ujú. ¿Y cuando empezaste el podcast, empezaste también con la misma cadencia de publicación o No, de hecho publicabas el menos? podcast inicialmente, el podcast actualmente, para poner en contexto, se llama Desarrollo Profesional, es un episodio al día de lunes a viernes y dura entre 12 y 15 minutos aproximadamente. Cuando empecé se llamaba Hablamos de negocios, donde contaba mi camino de trabajar para una empresa a tener mi propio negocio. Ajá. Era una vez a la semana y duraba 25 minutos aproximadamente. Hice 17 de esos episodios. Pero un día, pues, no sé por qué, del feedback que iba recibiendo de la gente que lo escuchaba, que me iban escribiendo a cuentagotas y tal, dije, joder, todo el mundo cuando me pregunta cosas súper... He hablado 25 minutos y me preguntan cosas súper específicas de un tema muy pequeñito y todos eran relacionados que en mi trabajo, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo no sé cuánto? Tema de desarrollo profesional. Ujú. Dije, esa parte se ve que es la que más le gusta a la gente. Y me di cuenta que me costaba mucho hacer un episodio a la semana. ¿Por qué? Porque era entre comillas tan fácil hacer un episodio a la semana yo solo. Otra cosa son las entrevistas como estás haciendo tú, que tienes que Sí, coordinarte, coincidir y tal. Pero yo solo era como tan fácil hacerlo una vez a la semana que siempre lo terminaba preparando el día antes. sí. Y dije, voy a hacer una cosa. Quemamos los barcos. O lo hacemos bien. Y dije, pues voy a transformarlo y voy a hacer un episodio al día. Ahora, un episodio al día de 25 minutos me parece muy pesado y también requiere... Es que pasar de 12 minutos a 25 cambia muchísimo, ¿eh? Sí.
el mismo tema o es un tema que da para 25 minutos o te vas a repetir y simplemente vas a estar alargando por estirar el chicle. Y dije, venga, pues voy a hacer episodios más cortos, centrados en desarrollo profesional, que me flipa el tema y veo que la gente responde muy bien cuando hablo de estos temas, pero que sea diario, de lunes a viernes. Ujú. Y así hice, y de hecho digamos, sobre el mismo podcast, hasta le cambié el nombre, le hice renaming, cambié el logo y tal, que al principio la gente era como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Si yo he escuchado un podcast que se llamaba Hablamos de Negocio y ahora se llama Desarrollo Profesional. Una vez a la semana, ahora uno al día, 25 minutos, ahora 12, pero bueno, como mi audiencia en ese momento era muy pequeñita, esto fue, Claro. el cambio lo hice en el episodio 17, que lo llamé Inflexión. Ujú. Nunca me lo olvidaré. Y lo grabé en diciembre. Empecé en agosto y el 17 fue como por diciembre. Y nada, y hice el cambio y hoy en día ese cambio ha perdurado. Después he ido haciendo microcambios con el tiempo. Antes ponía música para empezar, después empecé a hacer una entrada hablando y después la música. Ahora la música ya no existe, la música de entrada. He ido Ujú. haciendo pequeños cambios, adaptándolo pues a los tiempos, a lo que me siento más cómodo y a lo que creo que puede ayudar a que aportar más valor básicamente con los episodios. Ujú. Y ya que has estado hablando durante la entrevista sobre aprendizaje, ¿de qué forma sigues aprendiendo a día de hoy? Bueno, con el podcast. El podcast es mi principal fuente de aprendizaje y razón por Ujú. la cual, aunque yo sacara 0 € con el podcast, hoy en día, porque vamos a poner que no tenga patrocinios, que no tenga un curso detrás, que no hay un modelo de negocio detrás, seguiría haciéndolo porque es mi mayor fuente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el autoimponerme, todos los días, voy a hablar sobre algo relacionado con desarrollo profesional, me obliga a aprender, me obliga a estar atento a muchos temas que si no de otra forma pues, pasarían por delante de mi cara y no reflexionaría sobre ellos. Me obliga a leer para aprender cosas, para enterarme de cosas nuevas, me obliga a experimentar cosas que de otra forma, pues imagínate, si quiero hablar de temas de productividad, que es un tema que me encanta, yo ya tengo mi sistema de productividad montado, funcionando y no me hace falta cambiar nada, pero Claro. oye, ya que estoy y como me da juego para el tema, pues voy a experimentar ahora con GTD, por decir alguna Sí. cosa. O que si la técnica Pomodoro, que si el dadito de no sé cuánto, historias así. Ujú. Qué Entonces, bueno. para mí el podcast es mi mayor fuente de aprendizaje porque me obliga a estar al día. Y me Ujú. obliga mucho a reflexionar sobre las cosas. ¿Y qué tres consejos le darías a alguien que esté empezando su carrera profesional para desarrollarse mejor profesionalmente al principio? Aprieta ya, haz más cosas, prueba mucho y, y entiende a equilibrar tu ambición con lo que haces, porque ser muy ambicioso, que la ambición no es mala, que es una palabra que tiene muchas connotaciones negativas, pero la ambición Sí. bien, de querer conseguir cosas chulas, interesantes y de ganarte bien la vida, si no lo equilibras con tu capacidad de esfuerzo y de trabajo, solo genera frustración. Y veo mucha gente que tiene una ambición altísima, pero su capacidad de ejecución dista mucho de esa ambición y eso genera muchos problemas. A veces igual hay que bajar un poquito la ambición, pero subir el empuje y entonces las cosas salen. Qué bueno. Y sobre libros te quería pedir Ujú. recomendaciones. Muy Tres complicado. libros que recomiendes. Temática libre, o sea, lo que quieras. Bueno, yo es que solo leo para aprender. Antes, hace muchos años, igual leía novelas y tal, pero descubrí que a mí me gusta, si me quiero entretener con algo así, prefiero hacerlo viendo una serie o una película y cuando me pongo a leer, leo para aprender. Ajá. Entonces, todo lo que te voy a contar va por el rollo. A mí hay un libro que igual hay muchos conceptos ahora que ya están desfasados o ya muy sabidos y tal, pero para mí fue el libro que me generó un cambio muy grande en mi cabeza, el que me llevó a emprender los primeros proyectos, que fue La Semana Laboral de 4 horas de Tim Ujú. Ferriss. Eh, Ese libro para mí es clave en mi vida. Después, mira, te lo voy a decir porque los tengo todos por aquí, tú no los ves. Me gustó mucho, muchísimo, muchísimo el de No Rules Rules, que es de uno de los cofundadores de Netflix, que es como el sentido común aplicado a la gestión de una empresa. Ajá. ¿Vale? Y después hay otro que me gusta mucho en temas de negocios que se llama 100 Billion Offer de Alex Hormozi, Ujú. que es un tío que de hecho ahora lo está petando muchísimo en redes sociales y en YouTube. Es un empresario con una apariencia bastante peculiar porque está súper fuerte, va con bigote y pintas raras, pero ese libro para crear propuestas de valor y para entender cómo funciona el mundo de los negocios y la cabeza de la gente va súper, súper bien. Y te he dicho estos tres,
pero te podría decir 30.000 más, pero eso ya depende del contexto de cada uno, sobre todo. Ajá, genial. Los dejaré en la descripción de esta entrevista, de este episodio. Y también te Genial. quería preguntar por podcast, si escuchas algún podcast y si recomiendas alguno. Sí, de hecho, mira, el otro día me salía esto que comentábamos en Spotify, los más escuchados y todo eso, también me salía no solo de lo que escucha la gente de mi podcast, sino lo que yo escucho. Y me salía Ujú. que el más escuchado este año había sido, no sé si los conoces, se llama INNIG, que es una Sí. empresa que tiene es un grupo que tiene diferentes empresas y tiene un podcast sobre donde rascan mucho en gente que ha montado cosas chulas. Y ese Ujú. sería, te podría decir que ese es mi podcast favorito, el que más tiempo le he dedicado. Y después, ¿qué más? Es que últimamente podcast como tal no escucho mucho. Escucho The Wild Project, de Jordi Wild, que Ujú. ese ya es más por entretenimiento puro, es cierto. Sí, sí, sí. Y no te sabría decir que otro podcast, porque es que escucho muy poquitos podcasts hoy en día. Consumo más contenido en YouTube que me interesa, por ejemplo, vídeos de Alex Hormozzi, del que Sí. comentaba antes, del autor del libro. De hecho, su podcast tiene un podcast, pero no lo escucho tanto, lo veo más en YouTube, porque en YouTube Ujú. está como más condensado. En su podcast él sube más trozos de entrevistas que ha hecho y cosas así, a veces muy mal grabadas y como voy en el coche y no termino de escucharlo bien, prefiero ponerme un Claro. vídeo de YouTube de fondo que escucharlo en podcast. Pero pues, esos tres Ujú. te podría decir que son los que más tiempo le dedico. Genial, pues muchas gracias por las recomendaciones, Matías. Y ya la última pregunta que te hago, ¿dónde Ujú. podemos encontrarte? Bueno, a ver, por suerte o por desgracia, mi nombre y mi apellido son muy particulares, entonces si pones Matías Pantaloni en Google, Google te lo va a corregir porque probablemente lo vas a escribir mal, porque es un poco enrevesado, tengo ascendencia italiana y de ahí viene mi nombre y mi apellido, aunque yo de italiano tengo, bueno, he vivido un año en Florencia, pero Erasmus. Pero si buscan en cualquier plataforma tipo Spotify, iTunes y tal, buscan desarrollo profesional, van a ver un logo verde fosforito que llama mucho la atención. Ese soy yo en el podcast y después en YouTube, Matías Pantaloni, y les va a salir el contenido que genero por ahí. Genial, pues espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado la entrevista. Me ha encantado, igual me he enrollado mucho porque me gusta hablar. No, 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 estamos en la media, estamos en la media. Y nada, para mí de verdad un placer tenerte por aquí. Yo también te escucho y bueno, al final mi podcast también tiene una temática similar. Me centro más en gestión de proyectos, pero Ujú. también tocamos palos similares y te escucho y demás y por eso te conocía del podcast. Y de verdad que cuando quieras estás invitado para pasarte de nuevo de aquí a un tiempo y que nos cuentes Tú, cómo va todo. cuando me invites sabes que vengo. Genial. Pues muchas gracias, Matías, y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.